Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de la FED. Quiero agradecerle especialmente a Chay y a la FED por la invitación a conversar con Peter Orner y también a Peter por aceptar. Voy a presentarlo brevemente para aquellos que todavía no lo conocen. Peter Orner es profesor de Dartmouth College y es autor de 3 libros de cuentos y 2 novelas. Además de este libro, Hay alguien ahí, que es el que nos convoca y que no es ninguna de las dos cosas, ni libro de cuentos ni novela. Es en muchos sentidos quizás un libro indefinible, híbrido, que juega con la crítica literaria, que explora el género reseña para convertirse en literatura, en la búsqueda personal de ese yo narrador que es mientras busca entre sus libros de su gélido garage. También escarba entre sus recuerdos, su propia vida, sus dilemas y cómo la literatura es tan vital como el pulso de su propio corazón. Dice Peter Orner en los apuntes para una introducción: tanto las historias propias como las que me apasionan constituyen la esencia de quién soy, aunque yo mismo no sepa bien quién soy. Gracias, Peter, y bienvenido. Damián Tulio es el traductor del libro, va a estar haciendo de intérprete de la charla. Yo voy a hablar en español, Damián le va a traducir a Peter y también le va a traducir las respuestas de Peter a ustedes. Arranco. Tuve la suerte de compartir un rato con Peter hace algunos días y después de conversar con él durante una hora mientras volvía a mi casa, me di cuenta que prácticamente nos habíamos dicho hola, encantado, y ya estábamos hablando de libros favoritos, de autores leídos y no tanto, de recursos y estrategias narrativas. En el medio se colaba alguna reflexión sobre la vida con niños pequeños, el tiempo para escribir y el dedicado a aprendernos nombres de ninjas y de superhéroes. Y pensaba que este libro, desde la pregunta, pero sobre todo en los ensayos, toma al lector como un interlocutor directo, casi como si estuviera sentado del otro lado de la mesa de un café, que no casualmente está en la tapa también del libro. Entonces la pregunta, Peter, es sobre esas notas de oralidad que tienen los ensayos y también sobre esa decisión de tener un tú tan presente en el texto. ¿Cómo surge? Y a partir de ahí, entonces, preguntarte cómo surge este libro, cuál fue el proceso creativo y también organizativo de Hay alguien ahí. How's that? Good? First of all, I want to thank you all for coming, and I want to apologize for my terrible high school Spanish. Bueno, primero de todo, gracias por venir y les quiero pedir muchas disculpas por mi terrible español que aprendí en el secundario. Mrs. Capozzi flunked me not once but twice. La señora Capozzi me falló 2 veces. So, Senora Capozzi, she was very scary. Ella me daba mucho miedo. And I want to thank Cecilia for being here and for talking to me, and Damian, who's my translator of the book. And I think I know that he improved upon it. So I really appreciate you being here, and I appreciate meeting you in person for the first time. Bueno, quiero agradecerle a Cecilia y a Damián, el traductor del libro. Creo que mejoró el libro. No, es verdad, eso pero no importa. Gracias a todos por venir y por estar acá hoy. And I want to thank Kai Editora and the wonderful people there, Santiago and the rest of the team, Gonzola, wonderful people, and just really great to be working with them. Y quiero agradecer a la gente de Chay y a Santiago, a Gonzalo y a todo el equipo de trabajo. Ha sido fantástico trabajar con ellos. But to the question, I would say that this book was not easy for me to do. I primarily think of myself as a fiction writer, and writing nonfiction, especially nonfiction about myself, was not comfortable. Sobre este libro en particular, yo me siento más que nada un escritor de ficción y por tanto escribir no ficción para mí no era un lugar cómodo, no era un lugar agradable. En primer lugar.
And so to answer the question, I think that I attempted to deal with that problem by just, I think in a way, speaking privately to myself, writing notes to myself. But anytime that I write, I think I am trying to communicate with some one person. Maybe not one particular person that I can necessarily name, but one of you. I mean, I want to just talk one-on-one. Y una de las formas que tuve de lidiar con esa dificultad para tratar con la no ficción era hablarme a mí mismo o hablarle a otro, hablar un tú, que no necesariamente era una persona en particular, sino que era alguien imaginado, un lector potencial o alguien que podía estar ahí afuera. And so I think the origin of this book came out of that idea, that I just wanted to create a one-on-one relationship with my voice and someone perhaps listening to me while I was writing this book in my garage in San Francisco. Y creo que así fue como nació el libro, en esta idea de estar dialogando con alguien, tratando de llevar mi voz y la de hablándole a otro desde mi garage en San Francisco. Me confunde. Bien. Hay un tema que recorre el libro que tiene que ver con el realismo, con la experiencia, con la generosidad de la literatura para tomar esas vidas pequeñas y anónimas y volverlas perdurables. Es casi una conversación del narrador consigo mismo, como recién dijo Peter. La idea de la memoria, los recuerdos, lo temporal y fugaz del cuerpo. Y después también mencionás que para vos todas las historias son de ficción y que la verdadera pregunta es si le hace cosquillas a tu alma. Entonces acá lo que quería preguntarte es la relación que vos establecés o cómo pensás la relación entre ficción, ya que tenés novelas y libros de cuentos publicados, y la no ficción. Y cómo va cosquilleando el alma en esas decisiones formales y recursos que utilizás en la construcción. Y también, una vez que me respondas eso, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre cómo funciona esto en tu rol docente, porque sos profesor de escritura, de no ficción, en la universidad, y cómo se arma ese diálogo y esas propuestas a estudiantes que son también escritores o aspirantes a escritores. Where to start? I think, you know, in terms of the idea of fiction and nonfiction, I do believe that isn't the question. You know, I believe fundamentally what you repeated, which is this idea that, you know, it has to touch you emotionally, period. It doesn't, whether it happened or whether it didn't happen. I tend to think most writing is fictional, even when it's nonfiction. And so I'm oriented towards fiction, but to me, it's just a question of whether the anecdote, whether the story, you know, touches your heart or not. Para mí el dilema no es tal. No. Para mí todas las historias, como vos dijiste, son ficción, tienen elementos de ficción, y por tanto lo que importa es si la historia, justamente como dijimos, te toca el alma, llega a algún lugar, hay algo que te alcanza de alguna manera, y de eso se trata, nada más y nada menos. I'm sure there's a lot of writers in the audience, so you know what I'm talking about. I mean, I lie for a living. That's what I do. Estoy seguro que hay muchos escritores en la sala y seguro van a entender de lo que hablo. Miento, mi trabajo es mentir, básicamente. A eso me dedico. So the challenge here, when I was writing nonfiction, is to try to really do my best to tell the truth and not always succeed. But I was trying. I was trying. Y el trabajo en este libro fue tratar duramente, con hacer mucho esfuerzo para decir la verdad. No siempre lo logré, pero traté mucho. But again, it comes back to whether or not something is you know, has an emotional core to it or not. Se trata de si algo tiene un núcleo emocional, algo que me emocione o no. And as for my day job, teaching writing, I always say that you can't
and I'm not alone in this either, to say that I don't believe you can really teach writing. Y sobre mi trabajo como docente de escritura, creo que lo primero que tengo que decir es que no estoy del todo convencido de que se pueda enseñar a escribir. And you shouldn't try. Y uno no debería intentar enseñar a escribir. But it is my day job, and therefore I have to do something. So, Pero me pagan por eso, así que tengo que hacer algo tengo que inventar. and so what I try and do is expose my students to something that will touch them. A lot of my students are going into economics or political science or government work, and they think that reading books is sort of a little bit of a stop on the way towards great financial success. Muchos de mis alumnos no se van a dedicar a la escritura a tiempo completo, es un curso más en sus carreras de gobierno, ciencia política, administración o lo que sea, y están convencidos de que eso que la ficción y leer historias es algo bueno, que es una pausa, una vacación. Y lo que trato de hacer es exponerlos a este núcleo emocional que para mí es central. And the last thing I would say is that when I see a student who had no idea really what the power of literature could do for them, to see their eyes just bulge open, and all of a sudden they see what we're doing there, and why we read in a certain way, as opposed to just reading for information, just reading to answer the test, etc. Y me gusta cuando me pasa que algún estudiante tiene esa revelación y descubre lo que la ficción le puede dar, cuando abre los ojos y se da cuenta que hay una forma de leer que no es leer por información, leer para cumplir con una tarea, con un examen, sino que le puede brindar algo distinto. Eso, me gusta. Esto que responde Peter en relación a sus estudiantes está vinculado con la otra pregunta que te quería hacer. La primera es si cuando te pasa eso con un estudiante que lo ves como fascinarse por primera vez con un texto que vos visitaste, revisitaste, además de sentirte feliz, ¿no te sentís un poquito celoso de que vos eso nunca más lo vas a experimentar de esa manera? Que es algo que pasa mucho, ¿no? Pero esto, además de preguntarte esto, que por supuesto es anecdótico, pensaba que el libro es sobre todo no una apuesta a la lectura, sino una apuesta a la relectura, a volver a los libros. Y cómo esa relectura se va colando y transformándose en distintos momentos de la vida del lector. De hecho, en uno de los ensayos, Invierno en septiembre, comenzás con una declaración casi de principios a la que yo adhiero y sobre la que me gustaría que nos contaras un poquito más, que es esto: los cuentos naufragan cuando se los lee por única vez. Thank you for. Maybe I'll start with the second one, just because it's on my mind. Empiezo por la segunda, que es la que tengo más fresca. I do believe. I mean, I'm a short story. I loathe nationalism in almost every form, except for I'm a nationalist when it comes to the short story. En general, el nacionalismo no es algo que me atraiga del todo, excepto en el cuento. Soy un nacionalista del cuento. Because I think somebody, it's such a, and I don't feel that as much in Argentina as I do elsewhere, that the short story is a little bit treated like a second-class citizen. No me pasa en Argentina, pero sí en el resto del mundo, en el que tengo la sensación de que a veces el cuento es como un protagonista secundario de la historia de la literatura. And I should say on that point, I've recently discovered, because she's only been recently translated into English, but Silvina Ocampo is an extraordinary short story writer, and where has she been all my life? Y debo decir que hace poco la descubrí porque hace poco fue traducida al inglés a Silvina Ocampo, y lo que me pregunto es ¿dónde estuvo toda mi vida? So it's changing everything. It's changing everything for me. In terms of the Declaration of Principles, this idea of, I do think that a story does fail if you read it and then you shrug your shoulders and that's it. You read it till the end and then you move on with your life. It has to lodge. It has to lodge. And, maybe you don't reread it for 7 years, but it's in there somewhere. And there's something drawing you maybe to return to it. But when I say reread, I don't necessarily mean you have the book in front of you.
Y creo efectivamente que cuando uno lee un cuento una sola vez y se encoge de hombros y dice, bueno, ya está, la experiencia es distinta. Hay algo, el cuento debería cavar algo en nosotros, debería, ¿no?, llegar a un lugar profundo. Y no quiere decir releerlo todo el tiempo, sino que esté ahí, atrás de, ¿no?, atrás de nuestros pensamientos, trabajando en silencio. Y nada, eso es lo que pienso del cuento. And if it doesn't lodge, yeah, it does fail. It fails. Y si no logra alojarse en ese lugar de la cabeza y estar a acompañarnos, sí, efectivamente, ese cuento es un cuento fallido, falló, no logró su cometido. Therefore, most stories fail. De modo tal que la mayoría de los cuentos fracasan. Sí. But that's the breaks. That's how it is. I come from Chicago. We have a phrase, a famous phrase. It's called in English. It's politics ain't beanbag. Ain't beanbag. Not politics isn't beanbag. Okay. Politics ain't beanbag. Yeah, it's a game. It's a game. Yeah. Okay. Bueno, lo que solimos decir en Chicago es que la política termina siendo un juego, ¿no? Como un divertimento. Y termina siendo algo banal. In other words, it's very, very tough. It's tough stuff. I think writing short stories is tough stuff. So if you get into this, you need to be willing to be that tough. As somebody who gets into politics has to be tough. A lo que me refiero es que efectivamente el negocio, si se quiere, del cuento es difícil, es muy difícil de hacer, como la política es muy difícil, es un juego complicado para el que hay que tener la piel dura para enfrentarlo. And to get back to Cecilia's first wonderful question, what's it like to watch someone have their eyes open to literature? It's a beautiful thing, truly. It's a beautiful thing. Y respecto a la primera pregunta, es hermoso ver que alguien descubre la literatura, que abre los ojos maravillado. And I would say I am jealous. I would also say that one thing, you know, I can be very cynical, but not when it comes to literature. I still have that desire to have that. I want that. And I think it's possible. I had it the other day with Ocampo. Like, it's possible to have that again. We don't just, as we get older, we don't lose that, or we shouldn't. Y efectivamente, sí, me da celos, me parece maravilloso. Y me sigue pasando, como cité Ocampo recientemente, es algo que me encantaría que me pasara más a menudo, pero cuando pasa es maravilloso y me da muchos celos que a la gente le pase también. En relación al descubrimiento de Silvino Ocampo, en tu libro vos hablas de dos autores en habla hispana. Uno de ellos es Juan Rulfo, que es el protagonista del ensayo sobre la belleza de no escribir, o un homenaje innecesario a Juan Rulfo, que bueno, es una institución y un clásico para nosotros en habla hispana. Es un autor, como vos señalás, con una obra breve y sin embargo eterna. Pero también está Felisberto Hernández, el autor uruguayo, que si bien para nosotros es parte del canon, tanto él como su narrativa son una rareza. Y el nombre de Felisberto aparece en una larga lista de autores, en una nota al pie, en la introducción sobre esos libros que te acompañan cotidianamente. Es una lista muy nacionalista, es verdad, pero está Felisberto. Y la leí con mucho detenimiento, por supuesto, y mucha curiosidad. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo había llegado sobre todo a Felisberto Hernández? Let me say, first of all, that the fact that there's only 2 Spanish-speaking authors in this book is a crime. Lo primero que quiero decir es que es un crimen que yo solo haya nombrado 2 autores de habla hispana. And I hope to be absolved of that sometime when I do a better job. Espero enmendarlo en algún momento, en otra oportunidad. Felisberto Hernandez, if I'm pronouncing correctly, I think I did try and write about him. He's almost impossible to write about. You can't, right? I mean, he's somebody you just need to read, you know? Yeah. These strange stories about giving piano lessons in a mostly empty house, and an old woman who comes in and listens to I mean, it's wonderfully strange and singular, and that list, those people are all people I love. And so I didn't want to leave them out, but you can't do everything. But I think in his case in particular, I knew that I would fail. Bueno, en el caso de Felisberto en particular, intenté escribir sobre Felisberto y no pude.
me resultó imposible, porque me parece que es un autor del que es imposible escribir. Sus cuentos son tan maravillosos y tan extraños y tienen todos estos elementos tan particulares. Y todos los autores que están en esa lista están nombrados ahí porque no quería dejarlos afuera de alguna manera, pero en el caso de Felisberto fue especialmente punzante su ausencia porque efectivamente fracasé en querer escribir sobre él. Falla. Yo no voy a obligarte a escribir un ensayo así en vivo y en directo adelante del público, porque me parecería un poco arriesgado y tenemos una relación amistosa, no vamos a arruinarla en este momento. Pero me gustaría, si vos querés, compartir con nosotros como esa primera impresión, esa primera lectura de Felisberto. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo llegaste a ese libro? Eso. I remember it well, actually. I remember it very well. The book is published by New Directions in the US, and it came out 10 years ago to not much attention, right? But he's a writer who gets under people's skin, so you hear about him. So someone told me, somebody told somebody else, and he reached me. And I can remember there's a story, there's an essay, it's a story, it's an essay, whatever it is, it's about how to write a short story. Actually, it's hilarious. He's quite funny. And I think I was drawn to that originally, but he reminded me of no one, except that I am constantly searching for writers who can capture silence on the page. And I think, like Rulfo. But I think Hernandez outdoes almost anybody, including Rulfo. Recuerdo muy bien cómo me encontré con Felisberto, fue alrededor de hace 10 años, está editado este libro que leí de él en una editorial que se llama New Directions, y recuerdo especialmente un cuento que habla, o un ensayo, no se sabe bien si es un cuento, un ensayo, es muy difícil clasificarlo, que habla sobre cómo escribir un cuento. Y una de las cosas que me impacta de Felisberto, que es algo que también hace Rulfo, que es cómo maneja el silencio. Pero creo que realmente hay pocos como Felisberto que logran manejar el silencio en la página de esa manera. But give me 2 days, I'll do an essay on Hernandez. Dame 2 días y escribo un ensayo sobre Felisberto. A little essay. Pequeño. Hay un momento del libro en el que arriesgas una teoría que llamás caprichosa y que tiene que ver con cómo los autores organizan sus cuentos en sus libros. Hay algo que a mí me parece fascinante, que es que cuando un libro de cuentos es verdaderamente una unidad temática, de sentido, por momentos circular. Es decir, algo muy propio del género, que es que un libro de cuentos no es simplemente un montón de cuentos puestos uno atrás de otro en un índice, sino que hay un diálogo entre ellos. Se me viene a la mente El cielo de los animales, de James David Poissant, o, bueno, no sé, los cuentos de Hemingway, los cuentos de Carver. Pero más allá de eso, lo que vos arriesgás, esta hipótesis, es que siempre los cuentos favoritos de los autores están al principio y los que les gustan menos o más o menos quedan en la segunda parte del libro. Mi pregunta es si vos aplicás esto en la organización de tus propios cuentos o textos y que nos cuentes un poquito más sobre este capricho hipotético. Let me say my theory is ridiculous. Mi teoría es ridícula. And it comes from a very particular theory, again, ridiculous, that it is the second story in the collection that is the author's favorite. The first one is the one everybody else likes, the editor likes, maybe the public has read it in a magazine, but it's the second one that no one ever pays any attention to that you think is the one. And it came from a Eudora Welty collection where she's a very, Eudora Welty, well, I won't go into it, but it's a wonderful story. Viene de una teoría también ridícula de que el mejor cuento de una colección de cuentos, el cuento favorito de un autor de una colección de cuentos es el segundo, no el primero. El primero es el que le gusta a todo el mundo, el que el editor quiere que esté primero, el que tiene más comentarios y demás. Es el segundo el que es el preferido del autor o de la autora, y salió, me vino a la cabeza por una colección de cuentos de Eudora Welty donde esto me parecía que estaba muy pregnante y ahora nos va a decir más al respecto.
Again, it's ridiculous, but it is, you know, we have to live by these kinds of I'm a very superstitious writer. I have to have when I'm writing, my coffee has to be to the right. I have to have the notebook ready. I have certain things I have to do, and so so I create these mythologies that I believe in, but I know are ridiculous. Bueno, forma parte de las cosas que hago, ¿no? Cuando tengo que escribir necesito que mi café esté a un lado, esté en el lado derecho, necesito que las cosas estén dispuestas de cierta manera y también necesito inventarme estas mitologías que ordenan un poco mi pensamiento y esta teoría ridícula, otra vez, me ayuda a eso. Bueno, y este es el momento en el que nos volvemos un poco más personales, porque el libro de Peter es personal, es familiar. Y pensaba en que hay un momento también en el ensayo Invierno en septiembre en el que habla sobre lo vulnerable de una familia de 3, después de citar una porción del texto de Pancake sobre los diálogos que sostienen el relato y también la relación entre padre e hijo. Y me hiciste pensar en esa frase de Vonnegut, que en uno de sus ensayos dice algo así como que una familia de 2 padres con un hijo es un disparate, sino que es una unidad mínima de supervivencia. Entonces, pienso de alguna manera esta vulnerabilidad y fragilidad también está en el narrador de los textos y en estas relaciones que recuerda. Amigos a los que ya no ve, un matrimonio que no termina nada bien, un padre que agoniza. Casi como si los cuentos que lee en el garage fueran su Magdalena de Proust para revisitar su propia vida, entenderla y atesorarla. Yeah. The idea of a family, of 3 being vulnerable is something that I know I felt very keenly. My family's here, by the way, and there's 4 of us now. There's a little guy who's a newer addition since I wrote this book. I remember a painting, and it was in the Art Institute of Chicago, my hometown. I don't actually recall who did the painting, but it was in the permanent collection, so I've seen it many times. You'd think I would know the name. But it's of a family of 3 on a beach, a painting of a family of 3 on a beach. And I know I was thinking of that. I can't remember if it's in the text or not. Yes, it is. Oh, okay. So, perdón. Efectivamente, sí, creo que una familia de 3 es una cosa vulnerable. De hecho, está mi familia aquí hoy. Ya no somos 3, somos 4. Hay una nueva adición, que es nuestro hijo más chico. Y recuerdo que cuando pensé en esto de la familia de 3, siempre recordaba una pintura que está en el Instituto de Arte de Chicago, un museo muy conocido, que está en la colección permanente, así que debo haberla visto muchas veces, pero no recuerdo quién la pintó. Y recuerdo que esa pintura me hizo pensar, ¿no?, en la vulnerabilidad de la familia de 3. And I would say the essay Winter in September is by an American writer who may be familiar to people. He's got a wonderful name. His name is Brice DJ Pancake. Y el ensayo al que se refiere Ceci se llama Invierno en septiembre y está basado en los cuentos de un autor que quizás algunos de ustedes conozcan, que se llama Brice DJ Pancake. Pancake didn't live to see his book published. He committed suicide at 28. Que no vivió para ver su libro publicado porque se suicidó a los 28 años, antes de que se publicara su libro, sus cuentos. So it's not easy to read that particular story without that lens. Y la verdad que no es difícil, conociendo la historia, leer ese cuento en particular a través de ese lente, el de la vulnerabilidad, ¿no? But it's about a family who's struggling economically, quite poor, and they're trying to figure out how to save this farm. There is a brother, but he's off. I think he's a priest somewhere, and he's not very helpful at the moment. And I just remember that scene really stuck with me. The idea of the 3 at the kitchen table, and I think literature ultimately is personal, right? It is personal, and it did strike me as it brought me to my own kitchen table of 3. En el cuento hay una familia que tiene problemas económicos, están viendo cómo salvar la granja, está el hijo ya adulto y sus 2 padres ancianos, parece que no van a salvar la granja, hay un hermano, o sea, hay un cuarto, pero no está, aparentemente es un sacerdote en algún lugar, y esa escena me pareció como especialmente evocativa de esta cuestión de la vulnerabilidad, y por supuesto que me hizo pensar en la propia vulnerabilidad
de mi familia y de las familias de tres, ¿no? Y de ese núcleo complejo. Y la idea de que la literatura es personal. Y hay algo que también, desde lo personal, hablando de esto, para volver un minuto, me quedé pensando en estas imágenes de Pancake, ¿no? En el olor de la vieja, en lo pregnante, ¿no? De esa narrativa breve y tan precisa, que también es marginal. Y vos, en un momento, decís, hablando sobre el capote de Gogol, decís, las historias decisivas de una sociedad son contadas por alguien en los márgenes. Y pensaba en esta idea de fuera de lugar, que en el libro también funciona como un punto de inflexión, que es el momento en el que el narrador, el Peter Orner de papel que nosotros leemos, está en Praga enseñando derecho. Y es una tirada. En ese momento, la sensación mientras yo leía era que era un punto de inflexión en el libro, ¿no? Como una tirada de dados donde se juegan la salud mental, la salud del matrimonio, y de alguna manera algo sobre lo que me gustaría que nos contaras y después volver, que tiene que ver con la vida en los márgenes. That's a tough one. The idea of stories coming from the margins of a society or a group is something that interests me very much. It comes from the great Irish writer, story writer Frank O'Connor, in his book Lonely Voice, which I tip my hat to. La idea de que las historias de una sociedad, las historias pregnantes, vienen siempre de alguien de los márgenes, la saqué de un autor irlandés que se llama Frank O'Connor y de un libro que se llama La voz solitaria, The Lonely Voice. Creo que no está traducido. Y bueno, nada, me parece súper interesante. And it's not that novels aren't written from this place either. Of course they are. But O'Connor's idea had to do with the fact that the history of the short story was something that was like a minor voice from the corner. No es que en las novelas no suceda, probablemente también sucede, pero la teoría de Frank O'Connor es que en los cuentos es especialmente donde se ve esta cosa, ¿no? De algo que sale realmente de los márgenes, que está casi fuera de vista, que está en ese punto extremo donde casi no se ve, ¿no? Es aquello que se ve pero no se ve. And so maybe, Gogol's character in The Overcoat would have been too much for a novel. Gogol wrote a wonderful novel, Dead Souls, but I think it would have been too much to carry a novel. It had to be that length. Quizás el protagonista del capote de Gogol no hubiera servido para una novela, que hubiera sido demasiado para una novela. Funcionaba en ese formato, en el cuento. And I think my own discomfort at writing nonfiction is related to that, to Cecilia's question, in the sense that I think at a certain point, I thought my own story of a demise of a relationship was one of those other marginal voices. It was something that happened, with me and someone else, and who cares really, right? And yet I thought it was important to tell that story. Y respecto a la pregunta de Cecilia, de mi propia vida, ¿no? Tratada de esta manera, sí, efectivamente creo que había algo de hablar de una cosa marginal, porque ¿a quién le importa? Mi relación, mi matrimonio, lo que fuera, y sin embargo quería ir ahí, quería ir a ese lugar, quería mostrar eso. But it's not something I enjoyed doing at all, and it was a point where I realized that this book wasn't a book of literary criticism so much as it was a personal investigation of how literature affects me and how I see my life. Y si bien no era algo que yo tenía pensado, no es algo que me guste, ni es algo que disfrutara hacer, también descubrí que, gracias a eso, descubrí que el libro no era un libro de crítica literaria, sino que era una exploración de mi vida a través de esos momentos y a través de la lectura, obvio. Which again, who cares, right? ¿A quién le importa? Sí. Leave it at that. Dejémoslo ahí.
Es completamente cierto, ¿no? Es un libro sumamente vital que nos lleva como por una autopista sin peaje de la vida a la literatura, de la literatura a la vida, a la propia. Es muy difícil no empatizar, ¿no? Con ese narrador, con eso con lo que está luchando, con eso que le duele, con eso que oculta también. Y en ese sentido, hay momentos en los que el narrador está muy enojado, ¿no? O con Silicon Valley o mismo con un libro. Uno de mis momentos favoritos es en uno de los ensayos. Peter está, el Peter que leemos, el Peter narrador, no este Peter, jamás pensaríamos que él es capaz de revolear un libro por la ventanilla de su auto mientras espera en un semáforo. Y sin embargo lo hace, ¿no? Revolea un libro. El libro, voy a decir el título, porque vos también lo decís, digo, no es un secreto, que es El sentido de un final, de Julian Barnes. Que es un libro que a mí, por cierto, me gustó un montón, pero no lo vamos a discutir ahora. Y pensaba en esto, ¿no? Peter está muy enojado al principio del ensayo porque siente que hay como una deshonestidad en ese narrador, una cosa muy condescendiente, ¿no? Y en otro momento, cuando hablas del capote de Gogol, vas también de nuevo hacia la vida, ¿no? Y decís que si los empleados estatales leyeran por lo menos una vez el capote de Gogol, atenderían al público, ¿no? A la gente que va a hacerle consultas de una manera. Lo voy a leer textual porque por supuesto que Peter lo dice mucho mejor de lo que yo lo repongo. Peter dice lo siguiente: si a cada burócrata de cada organismo estatal o empresa lo obligaran a leer el capote una vez al mes, las llamadas personas de a pie quizás tendrían una chance de forjar una relación humana con el poder. Pero ese es el chiste, ¿no? El poder no se detiene a escuchar, mucho menos a leer. ¿Por qué lo haría? Entonces, acá la pregunta tiene que ver con la relación entre literatura y poder, y también, por supuesto, el poder más vital que puede uno tener sobre los libros que leer: atesorarlos o revolearlos por la ventanilla. That didn't speak for itself with the question. Cecilia ya respondió a la pregunta, básicamente. Should I explain? I mean, so many people love that book, Sense of an Ending, and I feel a little bit terrible about having thrown it out the window. It was just a bad moment. It was a bad moment, and I felt manipulated in that moment, but like my wife who's here is a novelist, she loves that book. And a lot of people love that book, and you should love that book. It's a well, I don't know what it is. I won't say it's a great book, but anyway. Bueno, la verdad es que lamento haberlo tirado por la ventana porque es un libro que me gusta mucho. Mi mujer, que está aquí, es novelista, también le gusta mucho el libro. Mucha gente le gusta el libro y debería gustarles porque es un libro maravilloso. Pero yo no voy a decir que es maravilloso y por algo lo tiro por la ventana. But on a more serious note, this idea of literature and power is something fascinating to me. One thing I learned just in the couple days that I've been in Argentina is I read the statement of Ernesto Sabato, the statement that he wrote after the commission to investigate the Dirty War. Is that fair to? So, bueno, una de las cosas que hablando en serio, ¿no? Ahora sobre literatura y poder, me viene a la mente lo que escribió Ernesto Sábato en el prólogo al Nunca Más, ¿no? And I hadn't known that a novelist was head of that commission. Y no tenía idea que un novelista había sido el titular de esa comisión. And I think that's an extraordinary thing. Y eso me parece extraordinario. And I think it speaks for itself in terms of, the ways in which literature can speak to power. So I'm impressed by that. I don't know that much about it, so I shouldn't be speaking in waters that I don't know about. But I was very struck by the statement, Nunca Más. Me sentí muy invocado y me pareció una declaración muy fuerte, la de Nunca Más, y me parece que habla por sí mismo, me parece un hecho inherentemente importante que un novelista fuera el titular de la CONADEP. Me parece que es un hecho que habla de la relación de la literatura y del poder por sí mismo. Ese solo hecho es contundente. And maybe this is slightly off the subject, but when we have writers in power, it's not always the best thing, right?
me salgo un poco de tema, pero cuando hay escritores en el poder no siempre sale bien la cosa. I think we had a Peruvian presidential candidate that didn't go very well. Hablo de un candidato a presidencial en Perú con el que no fue nada bien. Václav Havel was a pretty good president of Czech Republic. Václav Havel, el primer presidente de la República Checa, también era un escritor, le fue relativamente bien. But when he had to support a bombing campaign, that wasn't easy for somebody who'd been such a pacifist his whole life. Pero para alguien que había sido pacifista toda la vida, se tuvo que encontrar con la cuestión de que tenía que apoyar un bombardeo de la OTAN. Y bueno, imagino que debe haber sido compleja la decisión. Makes me think of Obama, who's also a great writer and a great reader, but he also had, similar moral quandaries. So it's not an easy thing to just say, well, let's put the writers in charge. Bueno, también pasa con Obama, que es un gran lector y también ha escrito libros muy interesantes y que también ha ordenado bombardeos en distintas partes del mundo. Así que imagino que la cuestión de ser lector o leer o tener cierto agrado por la literatura no siempre garantiza que la persona va a gobernar bien. But it is our job to poke at power. Pero nuestro trabajo sin duda es molestar al poder, joderlo, básicamente. En relación a eso y volviendo a Julian Barnes y el sentido de un final, no voy a soltar esta conversación, Peter. Pienso en, así como en tu libro y en tus ensayos, los cuentos a los que volvés tienen otra vida. Cuando vos revoleás el libro por la ventanilla, una mujer se agacha, lo agarra y se lo guarda en el bolso, ¿no? Entonces ese libro quizás tuvo esa segunda vida y alguien a quien le parece maravilloso, ¿no? Es fascinante. Las muchas vidas de la literatura. Espero que haya sido así, que así haya pasado con ese libro. Bien. Hay una relación que atraviesa el libro y es la relación entre este narrador y su padre, con todas sus caras, desde la que aterra al niño hasta la que rechaza al adolescente, la que sostiene a la distancia al adulto. Toda la historia de esta relación va emergiendo como piezas de un puzzle en cada uno de los textos. Y si bien el narrador pareciera zanjar el misterio de los vínculos más cercanos y por lo tanto más complicados, en un momento dice: llegué a la conclusión provisoria de que las personas que conocemos mejor terminan siendo un misterio para nosotros. Que no los conozcamos no quiere decir que no los amemos. Quizás ese sea el misterio, quizás ese misterio es el que sostiene el amor. Y eso es cierto, porque el amor no está puesto en ningún momento en tu libro, no está puesto en duda en ningún momento en el libro. Sí, la necesidad y la búsqueda de comprender, de entender, de arrepentirse menos. La escritura y la lectura son entonces formas de entender y pensar el mundo para los escritores, para los lectores también. Entonces, quería preguntarte un poquito, indagar un poquito en esta relación entre literatura y duelo. Y también reconciliación que atraviesa el libro. Wow. I think that the book was written in the wake of my father's death, and so I can't say that I was grieving though. It was more complicated. Maybe I had sort of mixed feelings. Maybe I felt guilt that I wasn't grieving properly or enough. El libro, empecé a escribir el libro y me puse a escribir el libro mientras mi padre estaba agonizando, había muerto recientemente. Y lo que me pasaba era que yo justamente no sentía duelo, no sentía mucha tristeza. Y con lo que lidiaba era con la culpa de quizás no estar sintiendo la tristeza que debería sentir. But I think when it comes to love, to me, I think one of the biggest problems in writing that I don't respond to personally is that it attempts to explain too much, or it explains as if you can. And I think that love and mourning are especially two things that we should be very wary of attempting to explain. Y lo que me pasa con la literatura es que hay veces que se intenta, ¿no?, hablar sobre el amor, sobre el duelo, y son cosas de las que me parece que no hay que explicar cosas.
De hecho, tendríamos que ser muy cuidadosos de querer, de tener ese deseo de querer explicar o querer terminar de hablar del amor, del duelo. But I was lucky in that my father was such an insane human being and such a crazy character that it was a gift. He was a gift. He was nuts. He was like the father in Brothers Karamazov. He was completely off the charts sometimes. Mi papá era un personaje, una persona muy particular, era como un personaje de los hermanos Karamazov y bueno, nada, era alguien realmente fuera de serie en el sentido más cabal de esa expresión. He asked me once to stop writing about him. Stop it, he said. Una vez me dijo que dejara de escribir de él, por favor, pará, no escribas más sobre mí. But I also think he was flattered, and I think that if he lives on in some small way, then maybe he'd be pleased about that. Pero creo que en el fondo le gustaba y si de alguna manera accede a mis libros, no sé cómo, creo que estaría un poco contento con que yo siga hablando de él. Bueno, me dicen que tenemos que ir cerrando, pero para darle la voz a ustedes, querido público. Pero yo no me voy a ir de acá sin hacerle una pregunta que para un amante de los libros va a ser muy difícil de responder y que es típica y suena un poco pava, pero te la voy a hacer para ponerte en un brete. Y es, suponte que tenés que hacer un top 3 de tus escritores favoritos. No te queda otra. Te vas a una isla desierta, no hay librerías, no hay bote que te salve y tenés que llevarte 3 libros para leer y releer y releer. ¿Cuáles son? That's impossible. It's impossible. Eso es imposible. Isaac Babel. I would take Isaac Babel. Collected stories. Se Yeah. me llegaría los cuentos completos de Isaac Babel. I would take. It's going to be too obscure, but an American writer named Gina Barielt, who I truly love, Californian writer, Jewish writer like myself, wonderful writer, Gina Barielt. And maybe I would throw in maybe I would, I think I would read Ulysses again. Is that lame? It's kind of lame. Probablemente quiera leer el Ulises otra vez, un poco medio raro la decisión. Y dice él, y también me gustaría llevarme algo de Gina Berriolt, que quizás no sea muy conocida, es una autora judía como yo, que también... And Don Quixote and the Bible and the Quran also. Okay, thank you very much, Peter. It was really nice. Ahora, ustedes levanten la mano. ¿Hay preguntas del público? ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a Peter? Miren que seguimos nosotros. ¿Nadie? Yo quiero decir que adiviné lo del Ulises. Yo me sé llevar el Ulises. Volver a leer. Y leerlo, releerlo, releerlo, releerlo. Okay. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ay! Pero son hijos del rigor, ¿eh? Siendo la literatura una expresión catárquica, yo quisiera saber, dado que también el libro se centra mucho sobre el amor de su padre y sobre su matrimonio, es respecto a si, siendo que quizás es muy personal, si se sintió bien después de terminar el libro, si pudo ayudarlo. I'm not sure reading for me does that. Writing is some other thing. It's an outlet for me that I have to do, but I don't think of writing. Like a goal. Like there is, the goal's not definite for me.
No me pasa con la escritura eso, me pasa con la lectura. Mi objetivo cuando escribo, en realidad no tengo objetivo cuando escribo, no sé cuál es mi meta, justamente de eso se trata. Puedo escribir sin saber qué es lo que va a pasar, pero no me pasa con la lectura. Y me pasa, perdón, no me pasa con la escritura, me pasa con la lectura, esa sensación que vos describís. Pero sí me gustaría que a los lectores les sirviera o tuvieran esa sensación, me encantaría que sucediera. Hola, ¿qué tal? Me pasó que me gustó muchísimo el libro y a medida que iba llegando al final iba leyéndolo cada vez más lento porque entré en plan que no se termine, medio desesperada. Y me preguntaba, en un libro de estas características para mí tan particulares, ¿cómo decidiste en qué momento decir basta? Si fuera por mí, es como, bueno, seguí haciéndolo con todos los cuentos que leíste, que aunque no los haya leído, me encanta. Y digo, bueno, ¿en qué momento uno dice, corto acá y por qué? Acá. Thank you. Is this working? Yeah. Thank you for the very, very generous question, obviously. And thank you all for being here again. It's really been a wonderful experience to be with you. When you stop, you gotta know, you know, it's like you can't, the car can't go on forever. Like, you gotta stop. Like, you gotta know when to, you know, I could use every cliche in the book here, right? Couldn't I? But I feel like ending something, you need to feel that you haven't finished, I think. And that's a place where I would end. I wouldn't end at a finished point because I would feel as if I'd reached something. So I like the idea of not finishing. It comes from Chekhov, I think. This idea of an ending. He didn't quite say this, but it's always how I've interpreted it. Is that he thought of an ending as being a free fall, like so you kept going. You kept going. After that last period, you just fall and fall and fall and fall. And that's something I aspire to anyway. I don't know that I reach it, but I aspire to it. Gracias por la generosidad de la pregunta y gracias a todos de vuelta por estar acá. Lo agradezco mucho. Supongo que en algún momento hay que terminar. El auto tiene que llegar a algún lado, se tiene que detener, la cosa tiene que parar, la fiesta tiene que terminar en algún momento. Y sí me parece que hay algo muy importante que es no terminar cuando creo que terminé, sino terminar un poco antes, con expectativa, como diciendo, bueno, hay más, terminar ahí. Me parece que es una idea que saqué de Chekhov, que decía que el final es una caída libre. Y bueno, no llegar, ¿no?, al piso, algo así. Hola, ¿qué tal? Tengo acá el libro y estaba viendo todo lo que subrayé, que está prácticamente todo subrayado, pero recordé, acá hay una frase que dice, por mucho tiempo creí que leer de alguna forma me haría un mejor escritor, así que leía para poder escribir. Bueno, y después dice, ni los 13 tomos de Chekhov me ayudarían a escribir una sola oración que se sienta viva en la página. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace, en su opinión, a un buen escritor? ¿De qué se nutre, digamos? I wish I could answer that, right? I mean, like, I wish I could. I don't want to be one of those writers who quotes everybody. You know what I mean? So I won't. I'm not going to quote Henry James here, who said, you know, be something upon whom nothing is lost. But I love that idea, which is, you know, the light in here, you're just constantly, I'm constantly working. And that, I think, if anything helps me, it's that. I'm constantly taking stuff in, and then I take notes, and then I try and get it out there. But I think observation, intense observation, I use close reading as a metaphor, not just close reading of text, but close reading in general. I don't think we do enough. And so, if anything, I think
maybe that would help us in more ways than just becoming better writers, right? Ojalá supiera. Creo que, bueno, no voy a citar a Henry James. Henry James decía, queremos ser ese alguien al que nada se le escapa, ¿no? Pero bueno, ¿no? Lo que hago, creo que la lectura atenta, la lectura cercana, la lectura como, ¿no? Okay. Como el fotógrafo que está acá, ¿no? Como muy atento, esa mirada precisa, estar acá recibiendo el sol, trato de estar abierto. Y creo que esa es una cualidad muy importante para un escritor, pero creo que probablemente es una cualidad muy importante no solo para escribir, sino para la vida en general. Pienso en el ensayo sobre Virginia Woolf, sobre Alfaro, donde la reflexión del narrador es justamente la falla de la percepción, es la percepción. Bueno, tenemos que dejar, seguiría yo también, así como ella no quería terminar el libro, seguiríamos hablando con Peter, creo que infinitamente. Muchísimas gracias a todos por venir y por participar. Peter, muchísimas gracias por tu generosidad en las respuestas y por la gracia. Gracias, Damián, por la interpretación. Y va a firmar libros en el stand de... y Peter, después de acá, después de firmarme mi ejemplar en esta mesa, va a firmar ejemplares en el entrepiso acá, así que quienes quieran llevarse su ejemplar firmado y no lo tengan, lo pueden comprar en el stand número 272 de Chay Editora, y aquellos que lo tengan pueden bajar con su ejemplar y Peter lo firmará, pero en el entrepiso, así despejamos acá para la próxima charla. Muchas gracias.